Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde hablamos de ciberseguridad y tecnología desde un punto de vista práctico. Hola, soy OG y hoy voy a llevar este programa con vosotros. Antes de nada, quiero saludar a todos los que nos escucháis desde sitios tan lejanos como pueden ser Puerto Rico, México, Argentina, Perú, Colombia, Alemania en Europa o Países Bajos. Eso por decir algunos, porque hay muchísimos. Cada día sois más y empezamos a ver un gran crecimiento de oyentes de nuestros hermanos latinoamericanos, sobre todo. Muchas gracias por seguirnos. Bueno, pues hablando del capítulo de hoy, vamos al lío. El capítulo de hoy no es un capítulo al uso exclusivamente de ciberseguridad, sino es algo que tiene que ver con lo que muchos usáis todos los días. Hoy hacemos las paces con nuestros ordenadores para poder odiarlos con conocimiento de causa o amarlos, lo que prefiráis. Hoy vamos a inaugurar algo especial y es una historia en varios capítulos. En este primer capítulo vamos a viajar al origen de todo. Vamos a hablar de tres imperios particularmente: Unix, Windows y MacOS. Y lo más importante, de cómo nacieron esos tres capítulos. Vamos a hacer un poquito de historia y yo creo que es interesante saber la historia para luego en los siguientes capítulos ver un poco más la parte técnica y cómo nos puede ayudar también esto a través de nuestros, como siempre, ciberconsejos. En una posterior entrega, que ya sería un capítulo 3 en las próximas semanas, también bajaremos a un terreno mucho menos visible, pero en mi opinión igual de salvaje, que es la guerra de los hipervisores. El software que decide quién manda de verdad dentro de la nube, por ejemplo, o en vuestro centro de datos. Pero bueno, hoy toca historia, traiciones y alguna que otra anécdota interesante. Vamos a ello. La primera parte de este capítulo vamos a llamarla el origen. Unix y la semilla de todo. Bueno, pues todo esto empieza en 1969. Bueno, ya alguno quizás ni haya nacido, ¿no? En los laboratorios de Bell y AT&T, con un sistema llamado Unix. Y aquí va la primera anécdota del episodio, porque el nombre en sí ya es una broma técnica. Antes de Unix existía un proyecto mucho más ambicioso llamado Multics, tan complejo y tan lento que se ganó la fama de monstruo burocrático. Cuando un tal Ken Thompson y Dennis Richard diseñaron su sistema alternativo, mucho más sencillo, uno de sus compañeros lo llamó en broma Unix, un juego de palabras que venía algo a decir como un Multics pero limitado, ¿no? Con el tiempo la broma se quedó y cambiaron a la letra de Unix, la C, por Unix. Pues Unix en ese inicio no solo era un programa, era una filosofía. Eh, la filosofía es, y sigue basándose en ella, no solo Unix, sino Linux, es el tener piezas pequeñas de código que hacen cosas y que las hacen muy bien y combinarlas entre sí, pues para obtener algo más grande, como si fuera un juego de Lego. Esta filosofía se extendió como la pólvora por universidades de todo el mundo, sobre todo porque AT&T, por motivos legales de la época, no podía vender software como negocio principal. Así que le licenciaba el código fuente de Unix a las universidades casi como quien regala caramelos, digámoslo así. Bueno, pues esa decisión, más burocrática que ideológica, acabó siendo el huevo del que salió el medio mundo del software moderno, lo que llamamos las open source. Gracias a ello disfrutamos de software gratuito, en este caso estamos hablando de sistemas operativos, sin tener que pagar una licencia. Y de ahí, de esa semilla, nacieron las grandes familias que todavía hoy siguen vivas, ¿no? Que son las universidades de Berkeley, una de las grandes impulsoras,
cogió ese código y lo reescribió a su manera, llamando a una de las familias de esa parte de Unix que nació BSD. De hecho, la B es de Berkeley, de la universidad, para que lo sepáis. El caso es que a finales de los 80, un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds, quizás ese ya le conocéis más, cansado de las limitaciones de un sistema educativo llamado Minix, ¿vale? Decidió escribir su propio núcleo inspirado en Unix. Y aquí entramos en otra nueva anécdota. Ya en 1991, en agosto, nuestro entrañable Torvalds publicó un mensaje en un foro de internet. El grupo de noticias, bueno, el grupo de noticias es Compox Minix, pero bueno, en aquella época eso ya ha desaparecido, que ese mensaje de Linus Torvalds empezaba más o menos así. Estoy haciendo un sistema operativo gratuito, solo como hobby. No va a ser grande ni profesional como GNU. Y ahí se acaba el mensaje. Ese sistema, anunciado con la modestia de quien dice, pues estoy pensando, pues yo qué sé, estoy montando una mesa de IKEA o un mueble en el garaje de mi casa, eh, pues curiosamente ese sistema operativo es el que corre en la mayoría de los servidores del planeta. Y sí, digo en la mayoría, ¿vale? Luego veremos por qué. Puede correr en el router de tu casa, incluso en tu televisor, en tu coche y además podría estar escondido en tu Windows. Alguno puede saberlo, otro quizás no. Pocas frases en la historia, para mí, de la tecnología han envejecido peor, en el mejor sentido posible. Es decir, lo de que nada, que estoy haciendo algo, pero que no va a ser grande ni profesional. La verdad que se equivocó plenamente y agradecemos que fuera así. El caso es que Torvalds tomó una decisión que en ese momento parecía casi ingenua, ¿de acuerdo? Que es, publicó el código bajo una licencia libre, la licencia GPL, que significaba que cualquiera podía copiarlo, modificarlo y redistribuirlo siempre que compartiera tales cambios. Esa es otra de las decisiones que aparentemente pequeña explica buena parte de la guerra que hoy vamos a contar. Y así llegamos a nuestra segunda parte de este capítulo, llamada El otro imperio, Windows y el modelo cerrado. Mientras tanto, que pasaba todo esto con nuestro amigo Linus Torvald, en Redmond, Microsoft construía un imperio sobre una filosofía completamente distinta, la del sistema cerrado, propietario, controlado, sin ningún tipo de libertad para acceder al código. Es algo cerrado de principio a fin por una sola empresa. Windows no venía de la familia Unix, así que no tenía por qué seguir su filosofía. Tenía su propio núcleo, el kernel NT, diseñado desde cero, a principios de los años 90, por un equipo liderado por un ingeniero que venía curiosamente de Digital Equipment Corporation, una de las grandes casas de sistemas Unix de la época. Es decir, hasta el kernel más cerrado de la historia lo diseñó, en parte, gente que venía del mundo de Unix, aunque decidieran construir algo completamente distinto y aislado. Como veis, había mucha interrelación entre las gentes, entre los técnicos de la época o los ingenieros, porque era un mundo que estaba explotando y no había tantos expertos a nivel mundial. Durante décadas, ese aislamiento de Windows o de Microsoft en este caso fue precisamente su fortaleza. Microsoft controlaba el hardware compatible, controlaba el software, controlaba la experiencia entera y con eso construyó el monopolio de escritorios más grande de la historia. Y vuelvo a repetir, de escritorios, no de servidores. Eso lo quería dejar claro, aunque supongo que más adelante entenderéis por qué.
Bill Gates, ese es otro que entiendo que conocéis, había dejado clarísima esa filosofía años antes, ya en 1976, en una carta abierta dirigida a los aficionados a la informática de la época, en la que nuestro amigo Gates se quejaba amargamente de que la gente copiara software sin pagar por él. Esa carta es, en cierto modo, el manifiesto fundacional del software como propiedad cerrada. Justo el polo opuesto de lo que Torvalds haría 15 años después con Linux. Pero bueno, vamos a seguir con el giro de guión que a mí personalmente me parece fascinante. Ese mismo aislamiento que le dio el dominio del escritorio en los años 90 se convirtió 20 años después en su mayor problema. Pasaron de dominar el escritorio a ser uno de los mayores problemas que tenía Microsoft. Mientras Windows vivía en su jardín cerrado, el mundo del desarrollo del software y de los servidores y de Internet entero, vamos a decirlo así, se construyó mayoritariamente sobre la familia Unix y sobre Linux. Eso es lo que os comentaba antes. Una cosa son los equipos de escritorio y otra los servidores. Y ahí seguía dominando Unix y Linux, sobre todo por el inicial impulso de las universidades. Los programadores querían terminales de verdad, herramientas de líneas de comandos, compatibilidad con los servidores donde su código iba a terminar corriendo. Y Windows, con su modelo cerrado, se quedó fuera de esa fiesta durante años y no le dio importancia. ¿Por qué? Porque el diseñador de código al final prueba su código en un servidor. Si usas un sistema operativo, no puedes probar el código en ese sistema operativo cerrado que no es Linux. Si es que, como era en aquella época, todos los servidores o la inmensa mayoría usaban Linux o Unix. En el fondo ese es el fracaso silencioso del modelo de Windows puro. No fracasó porque dejara de venderse, siguió siendo el rey absoluto del escritorio doméstico y de oficina. Fracasó porque perdió la batalla por el corazón de los desarrolladores y, en definitiva, por el corazón de Internet. Y esa mentalidad de guerra abierta, contra Linux tuvo además un episodio muy concreto y muy citado en el año 2001. El que fuera consejero delegado de Microsoft, que se llamaba Steve Ballmer por aquella época, dijo en una entrevista en el Chicago Sun-Times que Linux era un cáncer que se pega, en el sentido de que la propiedad intelectual y que era abierto y que era malísimo. Todo lo que tocaba lo destruía. Esa misma persona, unos años antes, se había hecho célebre por un vídeo en un evento interno de la compañía, saltando por el escenario y gritando desarrolladores, 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 con una energía que parecía sacada de una competición de lucha libre. La verdad que era un poco patético. Esa mezcla de agresividad y desesperación porque los desarrolladores usaran su Windows, su Microsoft cerrado, se vio durante ese vídeo de una manera patética, porque pues no acababan de usar Windows. Cuando una empresa, en este caso Microsoft, pierde la batalla, tiene dos opciones. Ignorarlo y quedarse anclada en el pasado o tragarse el orgullo y adaptarse. Microsoft, la verdad sea dicha, para mérito propio, acabó eligiendo tragarse el orgullo y adaptarse, obviamente, aunque tardó bastante en hacerlo. Cuando Satya Nadella tomó las riendas de la compañía, eso ya fue en el año, estamos hablando de 2014 ya, cada vez nos acercamos más, cambió el discurso por completo, con su famoso Microsoft ama Linux, ¿vale? Eso fue un bombazo, pronunciado no con poca ironía, delante de una dispositiva con el logo de Microsoft funcionado en un abrazo con el pingüino de Linux. El villano de la película empezaba a pagar la manutención del hijo del héroe. Y os explico el por qué estoy diciendo esto. Hoy, Microsoft es el miembro platino de la Fundación Linux.
y uno de sus principales financiadores, a fin de cuentas. Más del 50% de las cargas de trabajo de la propia nube de Azure, que es de Microsoft, corren sobre Linux. Con eso está todo dicho, para que os hagáis a la idea. Por eso empezó a decir Microsoft ama a Linux, porque reconoció la derrota de la batalla y empezó a financiar incluso a la Fundación Linux. Y bueno, pues ya sin darnos cuenta llegamos a la tercera parte de nuestro capítulo hoy, llamada El Tercer Imperio, la historia de MacOS. No queríamos olvidarnos de mm, también otro sistema operativo muy usado hoy en día. Y aquí es donde entra esta tercer gran protagonista, nuestro gran protagonista de esta guerra. Uno casi nunca se sienta en la mesa de las comparativas técnicas, digámoslo así, pero esta tiene, en este caso tiene un factor más dramático, tanto si comparamos con Linux o con Windows, ¿no? Que es MacOS. MacOS, la historia empieza en 1976, es muy curiosa, con Steve Jobs y Steve Wozniak. Supongo que los conocéis. Steve Jobs lleva un poco más la parte, digámoslo así, comercial creativa, digámoslo así, y Steve Wozniak siempre ha sido por todos considerado un gurú, un ingeniero de talla mundial. Estos dos amigos empezaron montando ordenadores en un garaje y dan un primer gran salto en 1984 con el lanzamiento de Macintosh. Y sobre todo con un anuncio que publicaron durante la Super Bowl, el Super Bowl de 1984, que fue dirigido, por cierto, por Ridley Scott, pedazo de director. Recomiendo que veáis sus películas. Ese anuncio es muy recordado porque es el atleta que lanzaba un martillo contra una pantalla gigante bueno, hacía un símil de esa pantalla gigante, la destrozaba, del conformismo tecnológico de la época. Realmente era una alusión a IBM. El mensaje, pues quedaba claro, ¿no? Apple se presentaba como un rebelde frente al gigante corporativo, destrozaba, ¿no? Esa pantalla. Ese primer Macintosh que crearon tanto Jobs como Wozniak corría en un sistema operativo propio, el MacOS clásico, pero no tenía absolutamente nada que ver con Unix. Era un sistema pionero, con interfaz gráfica y ratón, muy, muy pionero en aquella época. Ahora os parecerá muy normal hoy en día, pero en aquella época ni de coña, pero técnicamente muy limitado por dentro. No tenía memoria protegida entre programas, así que si una aplicación se colgaba, podía llevarse por delante todo el sistema. Cualquiera que usaba un Mac en los años 90 lo va a recordar perfectamente. Esa sensación de terror, ¿no? Que cada vez que aparecía la temida bomba del sistema. Esto es verídico en pantalla. Aparecía un dibujo, un icono literal de una bomba, con una mecha encendida que te estaba diciendo que acabas de perder tu trabajo. ¿Sabes? Que el sistema operativo se había colgado y que como no había una memoria protegida, pues todo lo que estabas trabajando se iba al garete. Y bueno, vamos a contar una anécdota, tanto como la hemos contado para Microsoft como para Linux. Y a mí es la que más me parece más chocante, ¿no? No voy a decir increíble, pero sí chocante a nivel empresarial de la tecnología. En 1985, Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa tras una lucha de poder interna con la junta directiva y con el consejero delegado, que él mismo había contratado, curiosamente. Contratas a alguien que luego te echa, John Sculley, y que además era un antiguo ejecutivo de Pepsi, al que Jobs, cuando le contrató, le convenció para que dejara los refrescos con una frase que hoy en día es famosa. Le dijo: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Pues bueno, pues esa persona que fue a cambiar el mundo despidió a la propia persona que lo contrató, es decir, Steve Jobs. Jobs se fue de Apple con muy poco margen de maniobra, la verdad, y fundó una nueva empresa que se llama Next, dedicada a construir estaciones de trabajo de alta gama con un sistema operativo propio, mucho más moderno, llamado Next Step, y construido esta vez sí, no como el MacOS, sobre la base de Unix, concretamente sobre el núcleo
Match combinado por parte del BSD, y aquí es donde entra otra vez la Universidad de Berkeley. Están muchas cosas. Durante más de una época, Apple, sin Jobs, estamos hablando más de 10 años, fue perdiendo terreno técnico. El MacOS, que era una invención transgresora, se había quedado anticuado y la empresa intentó varias veces construir un sucesor moderno, con proyectos internos que fracasaron uno tras otro. Ya en 1996, 11 años después de ser expulsado Steve Jobs, Apple estaba tan desesperada por encontrar la base de un sistema operativo nuevo que se planteó comprar la tecnología externa y evaluó dos candidatos. Uno de ellos era Next Step, la empresa fundada por el propio Steve Jobs. Apple acabó comprando Next en ese mismo año, en diciembre del 96, por unos 400.000 dólares de aquella época. Y aquí está el giro del guión, que para mí es alucinante. Técnicamente, el que compró la empresa fue Apple. Apple compró la empresa Next, una empresa de software. Pero en la práctica, lo que compró fue el regreso de Jobs, de Steve Jobs. Fue la única manera de traérselo sin tener que arrastrarse y convencerle de esa manera. Que inicialmente entró como asesor, pero en menos de un año ya había recuperado el control total de la compañía de Apple y que la había echado 12 años antes. O sea, pocas adquisiciones empresariales en la historia han acabado con el vendedor gobernado por el que es comprado, ¿no? Y en este caso es así. Este sistema, el Next Step, con su núcleo de raíz Unix, es literalmente el abuelo directo de lo que hoy conocemos como el macOS. Apple lo fue puliendo durante años bajo el nombre de macOS X, presentado en 2001. Esas presentaciones de Steve Jobs, increíble. Recibió el nombre de Darwin, pero eso es lo de menos. Tenía mezcla de ideas de núcleo de Mac con partes de BSD, la misma tecnología que podía salir de Berkeley a principios que os he comentado de este episodio. De hecho, cuando hoy un desarrollador abre un terminal de Mac, se siente casi de inmediato como con los comandos y la filosofía de la familia del Linux, aunque técnicamente no sea el mismo sistema, son primos hermanos y se llevan de maravilla, ¿vale? Eh, eh, Está muy basado en la filosofía de Linux y Unix. Y todavía hay una anécdota más que conecta directamente con esa guerra de la que hemos contado antes. En 1997, en la feria de Macworld de Boston, con Apple al borde de la quiebra, porque entró Steve Jobs, pero reflotar la compañía fue muy difícil. El mismo Jobs anunció en directo por videoconferencia, una videoconferencia enorme, proyectada sobre el escenario que Microsoft iba a invertir 150 millones de dólares en Apple. Microsoft. Sí, Microsoft iba a invertir 150 millones de dólares en Apple. Y que ambas empresas colaborarían en ciertos productos. El público, que en aquella época estaba formado por fans acérrimos de Apple, abucheó directo al ver la cara de Bill Gates en la pantalla tras ese anuncio de nuestro amigo Steve Jobs. Sin embargo, Jobs, pues eso, que era muy típico de su frialdad y pragmatismo, respondió algo que resumió perfectamente el espíritu que atraviesa este episodio entero. Dijo que había que dejar atrás la idea de que Apple tenía que ganar sobre Microsoft, sino que el enemigo de toda la vida se convertiría de la noche a la mañana en el inversor que salvaría a la compañía de la ruina. Y fue así fue. Desde entonces, MacOS ha vivido dos grandes transiciones técnicas. En 2006 abandonó los procesadores PowerPC para pasarse a los chips de Intel, los mismos que usaba Windows. Y en 2020, ya mucho más cercano a hoy en día, dio el salto contrario al esperado por casi todo el sector, abandonando Intel, curiosamente, para él construir sus propios procesadores, los Apple Silicon, basados, como curiosidad, en una arquitectura completamente distinta.
Cada uno de estos saltos generó el mismo miedo entre los usuarios, que las aplicaciones antiguas dejaran de funcionar. Y en ambos casos, Apple resolvió el problema con capas de traducción interna que permitían ejecutar software antiguo sobre la nueva arquitectura, mientras los desarrolladores se ponían al día con una solución de compromiso muy parecida en espíritu a lo que veremos que hace Windows con el VSL1, Windows Subsystem for Linux, antes de tener un kernel de Linux real. Esto es algo que meto aquí para que, en este capítulo, para que vayáis sabiendo que Windows inicialmente empezó haciendo un subsystem para Linux, que luego veremos en el capítulo siguiente. Y ya llegamos al cierre de este capítulo. Em, con esto vamos a terminar lo que es la primera parte de historia. Hoy hemos visto ¿de dónde viene todo? La semilla de Unix repartiéndose entre BSD, Linux y de forma indirecta MacOS. El modelo cerrado de Windows, construyendo un imperio de escritorio que después le pasó factura durante la era de Internet. Y la resurrección de Apple gracias a la compra de la empresa de su propio fundador antes expulsado. Pero la historia no va a terminar aquí. En el próximo capítulo vamos a descubrir lo más bonito para lo que este preámbulo se ha hecho. Vamos a descubrir algo que suena, pues quizás alguno, otros lo saben, a ciencia ficción corporativa. Como Windows, en este caso, el imperio más cerrado de los tres, esconde hoy en día un kernel de Linux real y completo dentro de tu propio ordenador. Y cómo Microsoft ha llegado a construir, y esto más gente no lo sabe que lo anterior, su propia distribución de Linux. Sí, Microsoft. Y veremos que ni siquiera MacOS, la casa más controlada de todas, se libra de tener su propio dragón dormido. Y ahora vamos con nuestro ciberconsejo. Hoy hemos hablado de aquella carta de Bill Gates quejándose de que la gente copiaba software sin pagar por él. Y os podéis hacer la pregunta, ¿tiene esto algo que ver con la seguridad hoy en día? Pues sí, y mucho además. Seguro que alguna vez os habéis bajado un instalador craqueado, una versión gratuita de un programa de pago o un keygen, que se llama un key generador de llaves o de claves, que te promete desbloquear, y normalmente lo hacen, una licencia. Y os pongo un ejemplo. Os descargáis un Windows pirata o un Windows eh, que se puede probar durante 30 días, pero luego también os descargáis ese Windows oficialmente y luego os descargáis el keygen, el generador de claves, para que os lo licencie de una manera, pues digámoslo así, maliciosa o alegal, por no decir ilegal. El problema de estas herramientas es que para colarse dentro de ese ejecutable, sin que el antivirus se dé cuenta, el crack necesita las firmas digitales y la comprobación de la integridad del programa original al que intentáis validar, al que intentáis craquear. Es decir, intenta, digámoslo así, reventar las mismas protecciones que evitan que un atacante meta código malicioso por dentro. Blanco sobre negro. Para piratear software, alguien tiene que abrir la puerta de la seguridad antes de par en par. Y esto es lo preocupante. Muchísimas familias de malware, desde ransomware, troyanos bancarios o cualquier cosa que se os ocurra, se distribuyen precisamente escondidas dentro de estos cracks o keygens o activadores, llamarlo gratuitos. Alguno que lo haya usado lo sabe, porque antes de ejecutar te pide que desactives el antivirus, si no, no funciona. Así que en este caso mi recomendación es sencilla. Si necesitas un programa de pago, pues o pagas la licencia
o buscas una alternativa legal y gratuita. De verdad que hay muchas alternativas legales, muchos programas mucho más baratos de lo que pensáis y a veces no merece la pena asumir el riesgo. De hecho, hay mucho open source, muchos programas construidos sobre la misma filosofía de Unix, de las que hemos hablado hoy. Y si alguna vez sentís la curiosidad o necesidad de abrir un instalador de procedencia dudosa, deberíais de hacerlo dentro de una máquina virtual aislada, nunca dentro de vuestro equipo real. De máquinas virtuales, por cierto, vamos a hablar algo en el próximo capítulo. Em, y ya está. Hasta aquí ha llegado la primera parte de nuestro capítulo de hoy. Y solo espero que os hayáis divertido y hayáis aprendido cosas nuevas. Y no olviden nunca supervitaminarse y mineralizarse. Y por supuesto, mantener vuestros sistemas seguros. A cuidarse, oyentes. Un abrazo a todos.